¿Adversario o enemigo de López Obrador? Más que un adversario, sí ya es un enemigo, y no mío, sino del país, Tony. Es personal y sobre todo él sabe que sé y le puede lo que le digo. Es una persona mala, es una persona resentida, es una persona acomplejada, frustrada. José Ramón López Beltrán se regresó de Houston, desde donde estoy yo, a México, y no ha regresado a los Estados Unidos. Se hablaba de que él era una ficha de cambio. Esta mujer está desgastada, no va a ser candidato a la presidencia de México, no tiene ni siquiera el perfil, es una persona absolutamente opaca y no es una persona que resalte en nada. Al minuto de tomar, es más, a los 10 segundos de tomar posesión, en ese momento le daría la espalda a López Obrador, y eso López Obrador lo sabe. Ruego a Dios Todopoderoso, que está en todas partes, que sea Dan Augusto, porque esto significaría que una alianza opositora ganaría sin esfuerzo las elecciones en el 2024. Respecto al atentado de Ciro Gómez Leiva, ¿no te da miedo, Pedro Ferriz de Con? ¿No pones tus barbas a remojar a partir del atentado en contra de Ciro? ¿Adversario o enemigo de López Obrador? ¿Cómo te definirías en ese sentido? Mira, en la política no hay enemigos, hay adversarios. Y este hombre ha sido mi adversario por muchos años, desde que él empezó su carrera en el PRI, pasando por el Partido de la Revolución Democrática y después en Morena. Yo he venido viendo a López Obrador y lo he venido observando. Incluso en esta última elección, en la del 2018, penetró muy bien su mensaje. Morena, un partido político que tiene el nombre equivalente a la Virgen de Guadalupe, la mafia del poder, primero los pobres, la luz de la esperanza, fueron todos clichés que en el populismo pegan mucho. Y por eso fue la única razón por la que yo me lancé de una manera, si quieres, desesperada, a ser aspirante a la presidencia de la República por la vía independiente. Quise evitar en mis alcances esa posibilidad. Después me di cuenta que el establishment se me echó encima, Peña Nieto, su gente, el Congreso, gobernadores, y total, para no hacerte el cuento muy largo, obviamente no llegué, y llegó este hombre, y conforme ha venido pasando el tiempo, qué buena pregunta me haces, porque conforme ha venido pasando el tiempo, y me doy cuenta de lo pernicioso que es este hombre, yo pienso que es la primera vez que tengo un político frente a mí que ya más que un adversario, sí ya es un enemigo, y no mío, sino del país, Tony. López Obrador, Pedro, te menciona cada que puede en la mañanera. Eres uno de sus asiduos, digamos, de su elenco para atacar. Pareciera ya un asunto personal, Pedro. ¿Qué piensas tú? Es personal y sobre todo él sabe que sé y le puede lo que le digo. Si había por ahí en el escenario la posibilidad de que este hombre se reeligiera, háganla de lado. El presidente ya no tiene la capacidad para otro periodo presidencial. El hombre está derrotado. Ha perdido una buena relación con los Estados Unidos, en la que ya te puedo también decir que se le vincula en los Estados Unidos con actividades del narcotráfico, en labores que han vinculado al narcotráfico con el presidente, empezando por su ya tradicional relación con el narcotráfico en dineros de campaña. No sé si te acuerdes que surgió una versión que yo di a conocer en las redes sociales en la que hay una reunión en Palacio Nacional con miembros del Servicio Secreto norteamericano, con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, con Alejandro Mayorkas, con Marcelo Ebrard, con Raúl Ojeda Mestre, con
Drácula, o sea, Augusto, Adán Augusto, y a la que quería entrar Andrés López, el hijo rijoso y grillo del presidente, y eh, eh, todo dijo que era una ilusión la que yo había narrado, pero ese día José Ramón López Beltrán se regresó de Houston, desde donde estoy yo, a México, y no ha regresado a los Estados Unidos. Se hablaba de que él era una ficha de cambio y que había la precondición, en primer lugar, de entregar a Ovidio a los Estados Unidos, de arrestar a Iván Archibaldo Guzmán López, el verdadero líder del cártel de Culiacán, de Sinaloa, el pescar a Nemesio Ceguera y el pescar al Mayo Zambada. Esas tres narcotraficantes, más la extradición de Ovidio hacia los Estados Unidos, fueron las condiciones que le pusieron al presidente. Ya falló en la primera, porque ya un juez le dio a Ovidio el arraigo en México y la imposibilidad de extraditarlo. Y eso a los Estados Unidos lo va a prender. Veremos las consecuencias más adelante. Todo en la vida coincide, todo en la vida confluye. Y Beatriz Gutiérrez fue una muchacha que actuó primero como asistente de producción en una estación de radio en Puebla, después subió a reportera, después tuvo una relación con el dueño de la estación, de la que resultó embarazada, aborta, se va a la Ciudad de México, la contrata Argos con Epigmenio se deshace de ella, se la presenta a José María Pérez Gay. José María Pérez Gay la toma, se la presenta a López Obrador y López Obrador se la lleva con él cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. A partir de ese momento se identificaron esas dos personalidades en la que cada quien por su lado practicaba la brujería. Y ella se ha encargado de hacer que esto sea una práctica cotidiana. O sea, ella es muy orientada a esa zona oscura. De hecho, esa relación con Beatriz fue la que le causó, no sé si tu auditorio sepa, pero el lupus es una enfermedad ligada profundamente con la depresión, y Rocío Beltrán se dio cuenta de la relación que el presidente tenía con Beatriz y enfermó de lupus. Él la manda a vivir a otro lado, se escinde de ella y ya cerca de morir se vuelve a juntar con ella, muere y en ese momento se casa, como lo narra también Elena Chávez, se casa sin avisarle a sus hijos y se casa con Beatriz, y Beatriz a partir de ese momento se convierte pues en la protagonista del poder de López Obrador. Esa es, así en palabras muy sucintas, la historia en una breve cápsula. Recientemente tuve una conversación para esta emisión con Cala Ruiz, la astróloga muy conocida y reconocida, y ella me dijo que vislumbra, acorde con los astros, que López Obrador no va a terminar su mandato por cuestiones de salud. Un poco lo que tú estás diciendo, que se le está revirtiendo esta situación. ¿Cómo ves en ese sentido? ¿Crees que suceda? Ya no sé si me gustaría que no la terminara, porque el escenario entonces sería diferente. Podría ser un interinato, podría ser el terminar este interinato en el medio del caos. Lo que te puedo decir es lo que te afirmaba antes, que no iría por una reelección y que está en un momento muy desesperante para él, Tony, porque, mira, Claudia Sheinbaum es lo que en la antigüedad le llamamos el fusible. Es una persona que se pone en un circuito para que se queme. Ella está en este momento luciendo como aspirante a la presidencia, pero la están haciendo pedazos. Entre el metro y las invasiones a alcaldías y sus hierros y sus acciones de precampaña, esta mujer está desgastada. No va a ser candidata a la presidencia de México
no tiene ni siquiera el perfil, es una persona absolutamente opaca y no es una persona que resalte en nada. Y cuando te digo en nada es que López Obrador resalta en algunas cosas con sagacidad. Ahora, Marcelo Ebrard es un hombre que al minuto que toma, vamos a pensar que ganara, que fuera candidato y ganara, al minuto de tomar, es más, a los 10 segundos de tomar posesión, en ese momento le daría la espalda a López Obrador, y eso López Obrador lo sabe. ¿Quién le queda? Le queda a Dan Augusto, porque Ricardo Monreal se ha hecho a un lado, y Ricardo Monreal también se deslindaría de él. Ya lo hizo, estando en el poder. Entonces le queda a Dan Augusto. Ruego a Dios Todopoderoso que está en todas partes, que sea Dan Augusto, porque esto significaría que una alianza opositora ganaría sin esfuerzo las elecciones en el 2024, a menos que surja lo que pensamos que pudiera surgir, un tigre de la oscuridad. Y ese tigre sería la trampa. Tuviera una apelación a que hubo un fraude electoral enorme ante la inoperancia de un INE al que se le cortó el presupuesto y vendría una justificación que pondría a México en una situación de inestabilidad política. No es Andrés Manuel López Obrador, según tú lo has reiterado en tus espacios, es Manuel Andrés, lo que vendría siendo Manuel malo, Andrés. ¿verdad? Sí, mira, él se ha encargado, bueno, pues con el poder que tiene, se ha encargado de hacerse un acta de nacimiento, parecer su pasado, se ha encargado de hacer sentir que se recibió a los 14 años de haber entrado en una carrera y de limpiar su currícula. Es un hombre que tiene, nada más por la evidencia de la manera en la que habla y cómo piensa, es un hombre con prácticamente nula preparación. Es por eso que no viaja, es por eso que no participa en cumbres en las que hay otros líderes, es por eso que da estos desfiguros en la que se muestra todopoderoso en México ante un Biden, pero ante el mismo Biden en la Casa Blanca es un corderito, es un hombre que manda a Marcelo a todas las reuniones porque sabe que no tiene forma de presentarse ante los demás. Es un hombre de evidentes incapacidades que cuando se rebelan ante los demás, él se siente brutalmente agredido y acomplejado. Es una persona mala, es una persona resentida, es una persona acomplejada, frustrada, y guardó un cajón lleno de facturas y se propuso desde el inicio de su administración a cobrarlas todas. Si voy a tu pregunta original, debía ser mi adversario, debía, y debía ser el adversario de muchos de nosotros, pero se ha convertido en enemigo, porque quien atenta en contra de mí es mi adversario, quien atenta en contra de México es mi enemigo, y yo estoy seguro que tu público sabrá que así es, porque todo el público haría lo mismo. Mi último cuestionamiento, no sin antes agradecerte de verdad esta charla y espero que pues es la primera, pero que no sea la última. Respecto al atentado de Ciro Gómez Leiva, ¿no te da miedo, Pedro Ferriz de Con? ¿No pones tus barbas a remojar a partir del atentado en contra de Ciro? Eh, Me has tocado un punto muy sensible. Yo a Ciro lo quiero mucho, muchísimo, como amigo, es un hombre inteligente, es un hombre equilibrado, pero está en mi lugar. O sea, Ciro está en mi lugar. Y cuando vino el atentado a Ciro, el momento en que vi esas balas impactadas en el parabrisas y en el cofre, pensé, esas balas pudieran haber sido dirigidas a mí, por un lado. Por el otro lado, no creo que Ciro sea un periodista que lastime. Ciro no lastima. Ciro pone evidencias, pero no lastima. No pienso que haya dicho nada
que lastime a un adversario hasta el punto de intentar matarlo. No lo creo. Y tampoco creo que quienes perpetraron este atentado ignoraran que Ciro traía un vehículo blindado. Es decir, todo me apunta a que este atentado fue la estridencia de un atentado en contra de un comunicador hiper reconocido en México, como es Ciro, para desviar la atención a otras cosas. El presidente llegó hasta decir que era un autoatentado, que esto ofende a la más elemental pulcritud política. O sea, y luego dice, ¿y qué tal si lo hubieran matado? Dice, ahí el primer afectado hubiera sido yo. O sea, ¿qué pasa con este hombre, no? Me pegó mucho esto porque esto inhibe a la libertad de expresión, de alguna medida, porque pues ya no es lo mismo, ¿no? Abrir la boca cuando ya llegaron y se pusieron frente a ti y te tundieron a tiros, porque pasas de la teoría a la práctica. Y pienso que el atentado a Ciro fue el atentado a todos los que ejercemos la libertad de expresión. Fue un atentado a todos, fue un llamado de atención a todos. Y fíjate, desde el punto de vista práctico, pues resultó, porque ahora ha salido en internet una lista de todas las personas que han sido cesadas de sus medios de comunicación, la más reciente, la de Carlos Alarraqui, que fue cesado del periódico La Universal, y así te vas con Carlos Marín, y te vas con Rocha, y te vas con toda la lista larga, en donde, por cierto, no sé por qué, yo pienso que porque fui el primero, pero pues yo salí de imagen por una razón que tuvo que ver con Peña Nieto y con Luis Videgaray, y con Miguel Ángel Osorio Chong, de una manera directa, a través de un esquema tremendamente cruel. Pero, pues en fin, ese es el país que nos ha tocado vivir y ese es el país que amamos y que nos toca tratar de corregir. Pues así las cosas, gracias a Santo Agave Mezcal de Culto, gracias a Pedro Ferriz de Con. Yo soy Tony Aguirre y esta fue La Revolución del Debate en La Llaga. Síganse suscribiendo, den like, compartan, envíen apoyo a este programa que está para servirles, pero que sin la ayuda de todos ustedes, pues nomás no nos subsistimos, ni sobrevivimos, ni existimos. Así que gracias. Yo soy Tony Aguirre. Hasta la próxima. Gracias.